La gracia de este y otros seminarios siempre es expandir conocimiento, ¿no es cierto?, generar nuevas ideas, y en este caso particular se da en un contexto de una iniciativa regulatoria de la CMF, donde además esperamos que quienes participen, ¿no es cierto?, si no lo están haciendo actualmente, puedan colaborar con la CMF en aportar ideas, ¿no es cierto?, generar debate y poder ayudar a que la regulación sea lo más completa y perfecta posible. Así que además, no solamente de difundir, sino que esperamos de que puedan apoyar a la CMF en llevar ideas, ¿no es cierto?, de cómo mejorar la regulación. Esto además se da en un contexto, que es el contexto del Diplomado en Regulación y Contratación FinTech, un diplomado que empezamos con Pablo y con Cristian y con Sebastián, qué sé yo, hace algún tiempo, y queríamos presentarle también un poco el diplomado, ¿no es cierto?, que primera vez que se va a dar este año, es un diplomado que se va a hacer completamente vía streaming, y déjenme presentárselo levemente, ¿no es cierto? Ofrece primero una formación integral a cargo de un cuerpo docente interdisciplinario, entregando las herramientas necesarias para responder a desafíos de la industria que la industria fintech plantea. ¿Qué es lo que nos pasó con este diplomado? Que fue algo bien interesante. Hicimos varios focus group con empresas fintech, y algo que nos pasaba mucho era, o sea, lo que queríamos saber era qué le enseñábamos a posibles abogados en el tema, ¿no? Porque siempre está la idea de que hay que enseñar tecnología para que entendamos mejor. Pero después de juntarnos con varias empresas fintech, lo que nos repetían más constantemente era que de repente los abogados no sabían exactamente qué hacer en cada caso, ¿cierto? Que uno puede decir, bueno, no necesariamente irregulación, y eso genera algún nivel de dificultad, etcétera, pero se nos repetía mucho ese comentario, ¿no? El tema de que no saben exactamente, ¿no es cierto?, que de repente estaban un poco perdidos en qué hacer, sabiendo que venía una regulación fintech en el proceso, cuando lo estábamos diseñando, ya salió. Nos dimos cuenta que muchas de las preguntas podían ser resueltas, si bien no todas, ¿no es cierto?, con mayor formación en derecho corporativo, mayor formación en derecho financiero, y tal vez reforzar ciertas ideas al punto que, como vamos a ver, incluso hay algunas clases de cómo enfrentarse a la CMF, ¿no? Cuando yo como abogado tengo algún problema, ¿cómo me enfrento a la CMF a pedir algo?, ¿no? Y eso hicimos harto trabajo de socialización y tratar de recibir feedback. Hoy día el diplomado, como está pensado, tiene 4 módulos. Un primer módulo de conceptos y bases legales, que más bien recordar ciertas cosas más que recordar, es porque va a ser bastante pesado, pero hacer un buen pasado de nuevo corporativo, de propiedad intelectual, etcétera, etcétera, libre competencia con tal vez los profesores más importantes que conocemos y que pudimos invitar, ¿no es cierto? Segundo, temas de estrategia comercial, que también de las cosas que nos levantaban que había un foco importante en formación. Tercero, fintech y elementos de Open Finance, que es lo que vamos a discutir hoy día, si Dios quiere. Y finalmente, ¿no es cierto?, elementos particulares, ¿no? Y ahí vamos a ver blockchain, diferentes cosas como que son más complejas, y vamos a tener además unas clases muy buenas que lo vamos a ver después. Si nosotros vemos el pool de profesores, y esto tal vez es lo que estamos más orgullosos, los diplomados son básicamente los profesores que son capaces de hacer clase en ellos, pero tenemos Bernardita Piedrabuena, de la CMF, Mauricio Halper, Francisca Martínez, bueno, que habla que temas tecnológicos, Carlos Villagrán, Juan Luis Goldenberg, Francisco Guzmán, Ricardo Riesco, Julio Pereira, etc. Nos hicimos un curso atómico en nuestra impresión. Después Patrick Alec, Cristian Ramírez, profesor de administración, doctor en estrategia, la Antonia Abraham, Matías Sergio, Diego Rodríguez, Mauricio Martínez de Iguay y la Rocío Fonseca, ¿no? Esta es la primera parte. Después Paola Lacerda, la Gabriela Gurovich, José Miguel Riet, que nos va a enseñar cómo tramitar la CMF, lo cual fue muy entretenido, porque conversando con algunas personas de la CMF sin decir datos, preguntamos quién es el abogado que más molesta, o que más consigue cosas, que más está, y nos dijeron todos bastante José Miguel Riet. Entonces conversamos con José Miguel y le dijimos, José Miguel, ¿cómo lo hacís? ¿Podías hacer una clase de cómo te acercás a la CMF? Y dijo, feliz, ¿no? No se me lo habían pedido nunca. Tomás Menchaca, ¿no es cierto?, en módulos de pago, Cristian Oplinger, que nos va además a moderar la discusión hoy día, Matías Bernier de la BIS, Roberto Río en Seguro, etc. Si nosotros vemos los nombres son, Pablo Lacerda, Samuel Cañas, la Veas, que nos va a hacer, como decía, criptoactivos, la Katy Collins, Cristian Carmona, José Antonio Gaspar, e Iván Navas, finalmente, en financiación. Entonces, logramos armar, de nuevo, tal vez sin mucha humildad, pero traer a lo mejor que encontrábamos en el mercado a que nos hiciera clase, y estamos bastante orgullosos de este diplomado. Sin alargar mucho más, aquí va a quedar el brochure para quien quiera y el registro de asistencia, porque quienes hayan venido hoy día va a tener, aparte del descuento que existe, un 5% extra de descuento por participar, así que
con algunas condiciones, ¿no? Te entiendo que... O sea, se mandan los antecedentes antes de esta semana y se manipula hasta el miércoles de la próxima semana para tener un 5% extra al 20% que ya está actualmente disponible. Sí. Una buena oportunidad si empieza a profundizar en los temas. Tratando de aprender el marketing. Sin más, los dejo con el seminario hoy día, que lo va a moderar Cristian Opliger, que además fundador, si podríamos decir, del diplomado, con Carolina Bea, socia de CMS, Keria Allende, ¿no es cierto?, y profesora de nuestro diplomado, Rodrigo Mella, subgerente de nuevos negocios regulatorios del BCI. Así que, Cristian, equipo, que les vaya muy bien. Sentémonos por acá, ¿sí? Que hacemos una modalidad más conversatoria de esta instancia. Me siento al medio. Está perfecto. Bueno, a modo introductorio, este seminario lo pensábamos con Matías para extender las distintas discusiones que han habido en cuanto a lo que es el sistema de finanzas abiertas. Han habido distintas discusiones en cuanto a mesas consultivas y en cuanto al foro que se tiene actualmente. Entonces, en relación a estas distintas instancias que se han desarrollado, han habido varias conversaciones de cara con la industria y la CMF que han sido bastante enriquecedoras, y la idea es traer un poco de eso a esta instancia de acá que, bueno, va a durar 1 hora, pero vamos a tratar de profundizar lo más posible respecto de los temas que son atingentes a esta materia, ¿ya? Entonces, vamos a partir con una pregunta para un poco bajar, yo diría, bajar los ánimos en el sentido de poner foco exclusivo acá en la conversación, a modo más coloquial. Y quiero preguntarle acá a mis dos tremendos invitados, ¿cómo creen que va a operar este sistema? Si en términos efectivos creen que va a haber una materialización concreta que funcione en primera instancia, y en segunda instancia, ¿cómo creen que es el juego de expectativas que estamos viviendo actualmente en torno a las preguntas que se van a hacer esta normativa en consulta y en cuanto al desarrollo de la industria en relación a esto? Podemos partir con Rodrigo. Oye, muchas gracias por la invitación. Creo que este es un tema, creo que es el tema del momento de todas las personas que trabajamos en el mundo financiero. Además tenemos la fecha de ahí del 15 de mayo, que ya está a la vuelta de la esquina, y yo creo que todos los teléfonos están sonando en este minuto en el centro y en Isidro Goyenechea. Así que creo que, o sea, uno puede estar hablando de esta cuestión semanas, horas. ¿Cómo se va a ver al final del día el sistema de finanzas abiertas? Todavía sigue teniendo una incógnita súper grande. Yo sé que todos hemos visto el ejemplo de Brasil, el ejemplo de Inglaterra, pero creo que de a poco ya esos ejemplos los tenemos que empezar a dejar en el escritorio, porque esto es finanza abierta a la chilena, y creo que el borrador de la norma que sacó la CMF ya se aparta en muchos de los aspectos que hemos visto en Inglaterra y en Brasil, y los incorpora a algo más bien a la chilena. Y eso tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Y yo creo que algo que echo de menos, que creo que es un componente principal para que esta cuestión funcione, es la mirada de cliente. Que esto tenga beneficios para las personas, pero no en el 2028, no para la siguiente Olimpiada, sino que tenga beneficios para las personas ahora, tangibles. Y creo que por ahora la discusión ha estado bastante centrada en los costos de esto. Y cuando centramos la discusión en los costos, aparece el fantasma de la ley de portabilidad financiera. No sé si todos conocen esa historia, que es como la historia de terror, que yo creo que hay muchos que la utilizan también como un argumento para el otro lado, entonces la mal utilizan también. Pero es cierto de que tuvimos este ejercicio de tratar de darle a las personas el control de su finanza y poder llevar su crédito a donde ellos quisieran o al que le diera la mejor tasa, ¿ok? Ese ejercicio lo hicimos. Y algo muy parecido a lo que queremos hacer ahora, que es darle a las personas la libertad de controlar sus finanzas y optar por el que le dé el mejor servicio, la mejor propuesta de valor. Yo creo que en eso se parecen bastante. ¿Cuál es la diferencia? Es que en portabilidad financiera nos quedamos y nos centramos 100% en el costo. Si uno, de hecho, eso es
un cálculo que hicimos hace un tiempo atrás. Si uno tomaba todo el costo de cumplir con esa norma en el banco y uno lo dividía por la cantidad de personas que recibieron beneficios de cambiarse de banco por esta ley, salía más barato prepagar los créditos que financiar toda esta infraestructura para hacer la portabilidad. Entonces yo creo que acá cómo funciona es en evitar ese tipo de discusiones, que salir del costo y ver cómo esto genera nuevos negocios y nuevos casos de uso. Yo sé que yo creo que todos ustedes han escuchado el tema de los casos de uso, pero yo creo que en las reglas en particular debiésemos tener muchísimo cuidado en que esto tenga casos de uso que le den a las personas un resultado ahora. Por ejemplo, si se quiere mover su cuenta corriente de un lado a otro, si quiere iniciar un pago, que lo haga lo antes posible, de una manera eficiente y no sentarnos tanto solamente en la discusión de los costos, que creo que hasta ahora ha sido como, y con lógica, ha sido el panel central de la discusión. Bueno, yo los invito también, como hay un grupo más pequeño, que también aprovechen de hacer preguntas o comentarios que les puedan servir quizás para su documento que van a llenar antes del 15. Yo tengo unas expectativas que van como en otra línea, quizás porque vengo del mundo de libre competencia, como siento que al final del día creo que es un poco ingenuo pretender que los consumidores van a poder aprovechar esto en un corto plazo o mediano plazo incluso. Siento que el beneficio que les va a llegar a ellos va a ser a través de una mayor competencia que se va a dar probablemente entre los bancos con más fuerza o entre las alianzas más probables o fortalecidas entre bancos que ahora quizás van a confiar en fintechs que van a estar reguladas y supervisadas. Entonces siento que al final del día los menores costos, las mayores posibilidades se van a dar más bien por esta nueva dinámica de competencia que esperamos se genere a propósito de esta nueva infraestructura que se va a crear. O sea, esa es como mi expectativa mirándola también como consumidora, que creo que va a ser más lento que los consumidores entiendan, salvo aquellos que ya están usando, qué sé yo, algún tipo de iniciador de pago o similares que no sabían que los riesgos que estaban involucrados, que ahora van a estar un poquito más tranquilos o van a nacer otros. Pero creo que lo que se va a dar precisamente es posibilidades de que haya más flujo de información como para que quienes tengan menos acceso a instrumentos financieros puedan accederlo porque se les mira su información de manera más global, o bien porque va a haber más información acerca de los costos de los productos financieros, entonces necesariamente eso va a propiciar una mayor competencia y por ende menores precios, y que en definitiva también creo que esta preocupación de reputación o razonable preocupación de la infraestructura regulatoria de las fintech deberían bajar para los bancos para que puedan tener quizás alianzas un poquito más cómodas o posibles, más mayores alianzas, que vayan favoreciendo en el fondo los sistemas legacy o más bien algunos más outdated que otros de los bancos. Yo lo veo de una mirada un poco más quizás aguafiesta o fome, quizás no como que todas las personas un día van a despertar y decir, oye, esto me cambió la vida, ahora yo puedo cambiar mi producto financiero por este otro. Yo creo que va a ser un tema más sutil. Me preocupa, sí, en un principio que este mayor flujo de información ceda a favor de unas discriminaciones que no necesariamente van a ser positivas, sino que va a ser más fácil intuitivamente para los nuevos productos financieros, los nuevos servicios financieros, discriminar con más fuerza a quienes no son los clientes más sexy. Y ahí es donde yo creo que quizás lo que a mí me parece que podría ser un poquito lo más fome, que sea más fácil discriminar ahora, negativamente. Entonces, bueno, ahí lo conversamos más adelante, pero ¿cuáles son las cosas que yo creo que quizás habría que mirar para que efectivamente el tema de la inclusión financiera, que supuestamente es uno de los propósitos más importantes, se cumpla? Perfecto. Como otro de los temas de profunda importancia para la implementación de este sistema está el tema de la implementación gradual. Una implementación gradual no solo de cara a lo que es la industria, donde están todos preparando sistemas, donde están todos adecuando procesos internos, donde están todos en procesos de contratación, sino que también implementación gradual respecto de las distintas leyes que se están tocando para efectos de dónde vamos asignando sentidos de urgencia en cuanto a
qué vamos priorizando o qué no vamos priorizando. ¿Cómo ustedes ven el mercado en ese sentido y cómo ustedes también ven a la CMF en este sentido? Es decir, si ustedes, de lo que a ustedes les ha tocado ver, ¿han visto que efectivamente haya alguna preparación donde se está poniendo más urgencia en ciertos temas o no? Y si ven efectivamente a la autoridad, a la Comisión para el Mercado Financiero, preparada para este tremendo desafío. Oye, o sea, con la Carola no siempre coincidimos 100% en todo. Y algo donde no coincidimos es que, o sea, lo que la Carola piensa, y en esto te estoy parafraseando, es que una métrica del éxito de este sistema es que haya más competencia, ¿ok? Y creo que eso está en línea con los principios de la ley. Los principios de la ley dice competencia, inclusión, estabilidad, etcétera, ¿cierto? Y eso convive con estar conforme en que en los primeros años de implementación de este sistema lo ocupen pocas personas. Y algo que ha ocurrido en Inglaterra, aunque en Inglaterra descortan champaña diciendo que hay 6 millones de llamadas, pero la verdad es que muy pocas personas del total del mercado están utilizando el Open Finance y sus beneficios. Después, si uno revisa Brasil, y uno ve también Brasil descorchando champaña, pero si uno revisa cuál es la cantidad de personas que se mantienen utilizando el sistema de finanzas abiertas, o sea, renuevan sus consentimientos una vez que se vencen, baja alrededor del 3 al 4%, o sea, nuevamente muy pocas personas utilizándolo. Uno ve Australia también, donde tiene un componente de libre competencia muy grande, también baja adopción. Entonces hay una pregunta que independientemente de lo que dice la ley, cuáles son sus principios, es en 2 años más, cuando espero que Matías nos vuelva a invitar a todos nosotros en esta sala y nos diga, bueno, esta cuestión funcionó o no funcionó, ¿vamos a estar conformes de que las personas no lo están utilizando? ¿Sí o no? ¿Va a ser suficiente de que existan más competidores? ¿Esa va a ser la métrica de éxito? Yo creo que no, yo tiendo a pensar que no. O sea, si uno invierte 60 millones de dólares industria en hacer un sistema en el cual solamente pocas personas lo utilizan, creo que cualquier política pública, llevémoslo al Estado, si uno construye un hospital enorme y llegan 4 pacientes, creo que no es una buena política pública. No hubo un buen análisis del proyecto. Entonces, creo que ahí todavía hay cosas que tenemos que conversar más allá de lo que está en la ley, porque esto al final depende de la vida financiera de las personas. Entonces uno a veces como que tiende a sentarse solamente en lo legal y no ve con el trasfondo de política pública que hay detrás de esto. Ahora, habiendo dicho eso, tema de gradualidad. Yo creo que en tema de gradualidad hay que rescatar algo en la norma, que la norma en consulta plantea gradualidad. O sea, nadie puede decir de que no hay gradualidad en esta cuestión. Y hay plazos que también se condicen con el desafío de implementar algo que es radical. O sea, hasta el día de hoy existe el secreto y la reserva bancaria. Los bancos y el sistema financiero está acostumbrado a proteger la información, no a compartirla. Y eso significa construir una serie de infraestructuras en los próximos años y un cambio de mindset para permitir de que los clientes sean dueños de sus datos. Eso toma tiempo y yo creo que está recogido en la norma en consulta. Ahora, hay algunas cosas que uno podría profundizar. Por ejemplo, ¿a quién queremos que beneficie primero esta norma? ¿Personas naturales o personas jurídicas? ¿Empresas o personas? Yo creo que son las personas naturales las que debiesen tener el primer asiento o el primer puesto en la fila, como debe ser de la administración del gobierno pasado, pero el primer puesto en la fila debiesen ser las personas naturales, personas jurídicas debiesen quedar un poco más atrás. ¿Por qué? Porque inclusión financiera parte por las personas. Ahora, en otros temas yo creo que hay harto que va a depender mucho de lo que salga del foro. Yo sé que el foro consultivo, no sé si ustedes lo saben, pero la CMF creó una estructura de gobierno público-privado que sigue la estructura de gobierno de Brasil, pero también a la chilena. Entonces, la CMF es la que tiene todo el control y el poder y dice, bueno, yo tengo un foro consultivo al que le voy a ir a preguntar algunas cosas técnicas. Ese foro consultivo tiene una capa superior, que es como un consejo deliberativo. Ya no me acuerdo cómo ahí, yo creo que Víctor me puede ayudar, pero cuál es el nombre específico del foro. Está el grupo consultivo arriba, grupo consultivo, y abajo están los grupos técnicos. Depende mucho de lo que salga de ese ejercicio también, las reglas y la gradualidad que pueda existir. Y yo creo que es importante también de que esta gradualidad también esté mirando cuál es la reacción del mercado y no solamente de la libre competencia. Con esto, Carola, no te estoy diciendo que la libre competencia no sea importante,
pero sí debiésemos tener un termómetro, porque cuando uno está tratando de implementar una política pública, no puede llegar y esperar 5 años a que resulte y ver qué es lo que falló para poder volver a arreglarlo, sino que uno tiene que estar semana a semana, mes a mes, tomándole la temperatura y viendo qué es lo que puede hacer y cómo avanzar en gradualidad. Por ejemplo, información, ¿qué tipo de información tenemos que compartir? Probablemente ustedes acceden a información determinada con mayor frecuencia que otras. No sé si ustedes tienen inversiones y revisan todos los días las inversiones. Hay mucha gente que no revisa sus inversiones, que las deja ahí y las revisa cada 2 o 3 meses. En cambio, probablemente muchos de nosotros estamos revisando el saldo de nuestra cuenta. O sea, ese ejercicio básico de gradualidad también genera casos de uso y que potencialmente, a medida que va avanzando el sistema, nosotros podemos ir determinando el avance en los datos. Yo creo que en eso hay hartas cosas que están recogidas en esta norma, pero depende muchísimo de cómo se implementen los próximos meses. Yo creo que nosotros estamos hablando de lo mismo, Rodrigo. Cuando habla de libre competencia, como que lo ven algo muy como teórico. Cuando hablo de libre competencia, hablo como de precio más bajo, ¿ya? Y hoy día no existen fuerzas suficientes en los incumbentes para que se genere eso en los productos más clásicos, ¿ya? Innovación y nuevos productos. Entonces, ¿qué pasa? Al final del día yo creo que las personas que, conociendo a los chilenos, y como también ha pasado, porque efectivamente todo este tema de cuáles son los reales beneficios de los sistemas de Open Banking afuera, el número es bajo, ¿cierto? En general es bajo, pero ese número bajo es exitoso comparado a México, comparado a Colombia, ¿cierto? Ya, partamos por ahí. Tenemos que ser mejor que Colombia y México, ya. Después tenemos que llegar a un número relativamente aceptable que es considerado exitoso, ya, ese es como el 4, digamos. Pues logremos el 4, podemos llegar a unos números que sean más o menos decentes, ya, perfecto. Pero desde ahí yo creo que también está el tema de que, independiente de que eso pueda ser lento o no, igual genera en los incumbentes una necesidad de actualizarse, ¿ya? O sea, yo creo que para mí, desde fuera del hecho de que los bancos se tengan que preguntar acerca de cómo abrir sus estándares desde el punto de vista técnico para conversar con otras API, también ya es un logro, creo yo. Como que se empiezan a mover, igual se empieza a mover a los incumbentes para que empiecen eso para mí creo que es una cosa positiva, ¿ya? Porque empiezan a generar nuevas dinámicas, nuevos modelos de negocio, los mismos bancos empiezan a pensar cómo sacarle partido a este tema y eso va generando innovación, que eso para mí en un principio también es positivo. Concuerdo totalmente contigo de que si después de todas estas inversiones quedáramos con los mismos números de personas participando en el sistema, no tiene ninguna gracia. Pero yo creo que al final del día, independiente de que eso hay que trabajarlo, me parece que creo que igual es relevante que quizás seamos también realistas, quizás estoy siendo desconociendo también, tú tenés mucha más información acerca de cuál es el apetito de los consumidores de los productos bancarios, pero me da la impresión de que si es que va a ser más fácil que exista un beneficio por la vía de bajar los precios, por el hecho de que la información sea transparente y para una parte de la población sea más fácil comparar los precios entre los distintos productos bancarios. Eso va a bajar los precios y va a satisfacer a todos, no solamente a los que estén usando una aplicación. Eso voy como que es una cosa quizás, cuando hablo de libre competencia hablo con eso, como que va a ser un beneficio y quizás no lo vamos a contar en la métrica de los que están usando los productos de Open Banking, pero que sí va a ser un beneficio del sistema de Open Banking, por ejemplo. Y a mí lo que me pasa más que nada, en el tema de ir contando el número de quienes utilizan esta tecnología, es que soy un poco como pesimista, por decirlo así, respecto a la inercia en que funcionamos los ciudadanos en relación a la tecnología y las finanzas, ¿ya? Que quizás, bueno, a nosotros nos gusta más, nos interesa, pero el día a día que yo veo alrededor es una cosa que es como complicada y que no sé si va a ser justo como atribuírsela a un problema del Open Banking en concreto. ¿Me explico? Pero hasta cierto punto, o sí. O también debería muy atribuirle la responsabilidad al Open Banking del nivel de apetito de finanzas tecnológicas que va a tener. O sea, o no. O sea, ese es un punto como, ¿cuál va a ser el espacio que le va a corresponder a este sistema en lo que tiene que ver con la educación financiera, con alimentar los incentivos, etcétera, etcétera? Pero en el fondo yo creo que estamos en lo mismo. Lo que pasa es que, claro, tú como estás en el banco, me imagino que para ti es mucho más importante poder ver que no se vaya a caer de nuevo un proyecto que puede haber sido muy, muy exitoso y muy ambicioso, pero quizás yo soy un poquito menos optimista de partida nomás, o sea, en el sentido de que estoy tratando de encontrar las cosas buenas que vayan a ser como, que vayan en paralelo en el fondo.
Perfecto, acá si quieren hacer consultas de parte del público, por favor, acá la idea es tener un conversatorio. Para agregar otro tema a la discusión, voy a hablar de proporcionalidad y rol de directorio. ¿Por qué ligo yo estos dos temas? Proporcionalidad, primero porque es un principio rector de la ley en cuanto a cómo va a ser el rol de la CMF en cuanto a su labor de fiscalización. ¿Ya? Es decir, dicho en términos súper coloquiales, no se va a poder fiscalizar a un transatlántico financiero como se fiscaliza una lanchita que está recién partiendo. Eso en primer término. Y en segundo lugar, el rol del directorio, ¿cómo ven el desarrollo en ese sentido? Y ahora los voy a enlazar estos dos temas. Si ven que contribuye efectivamente a la autoridad tener marcos de confianza, efectivamente con interlocutores que puedan estar validados, de distintas formas pueden estar validados, pero finalmente validados para un sistema, y si efectivamente la CMF va a poder cumplir su rol de fiscalización acorde a las facultades que al mismo le está dando la ley. Oye, esto también es un muy buen tema. A ver, pongámoslo de nuevo en los términos del cliente. Cuando yo sé que en la ley también aparece la palabra proporcionalidad, pero cuando se trata de los datos financieros de ustedes, yo creo que lo que uno espera del sistema financiero es que estén igual de seguros en todas partes. O sea, que estén en un transatlántico, estén en un botecito. Si tus datos están siendo tratados en cualquiera de los dos, el estándar mínimo debe ser que van a estar seguros. ¿Ok? Entonces yo creo que ahí la palabra proporcionalidad, yo creo que al principio, yo creo que ya con la discusión, pero si uno retrocede 2 años, todavía habían varios que pensaban que esto iba a permitir de que tuviéramos algunas empresas compitiendo desde su garage, ¿ya? Y con poca seguridad, o con algunas políticas de gestión de riesgos mínimas. Y yo creo que acá quizás también es algo rescatable de la norma en consulta, que aquí pone las cosas en blanco y negro. Y al final, en ciertas cosas, cuando se trata de riesgo y cuando se trata de ciberseguridad y privacidad, acá hay un estándar único. Yo creo que ahí la proporcionalidad no cabe mucho, ¿ya? Después en el rol del directorio, que yo creo que se enlaza con eso, pero una discusión también aparte, yo creo que es algo novedoso de lo que se propone, ¿ya? Espero que resulte. Hay algunas cosas que yo creo que son mejorables. Yo creo que valoro mucho lo que hizo Víctor y el equipo de la CMF de con las directrices que habían y con las preocupaciones de libre competencia, con las preocupaciones de financiamiento, etcétera, que se haya logrado un directorio, y vamos a ver cómo se implementa tecnológicamente. Pero la verdad, las cosas que necesitamos, el directorio es el corazón del sistema de finanzas abiertas. O sea, te dice quién es el que puede acceder a la información, qué permisos tiene. Cuando alguien se mandó un condoro y tienen que darlo de baja, en general eso es un trust framework que, si vamos a Inglaterra y vamos a Brasil, existe una empresa que lo hace. Acá lo hacen, de cierto modo, de manera parcial, con la mejor de las intenciones, lo hace nuestro regulador, ¿ya? Personalmente, yo creo que ahí podríamos haber avanzado hacia una iniciativa público-privada donde tener un trust framework que te permita mayor flexibilidad, donde permita también la interconexión más sencilla. O sea, que si llega alguien, ya no en un garage, sino que una empresa constituida con todas sus políticas y quiere conectarse a las APIs de todos los bancos, lo puede hacer en un onboarding rapidísimo. Yo creo que eso ahora está difícil. ¿Por qué? Porque en la norma dice que cada banco y cada IPI, proveedor de información, debe tener su propio sandbox. Entonces, las carreteras van a ser bilaterales. Yo no voy a poder hacer un 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. Por lo tanto, el onboarding va a ser complejo. Segundo, vamos a tener 10 minutos de desfase en ir a consultar este directorio. Yo creo que si uno lo ve como un MVP, como algo para partir, yo creo que hace sentido, y espero que también vaya agarrando con el tiempo una robustez que permita hacer esta cuestión más dinámica por el bien de la libre competencia, por el bien de la seguridad de la información y la protección de la información de los clientes. Ahora, si funciona acá, va a ser el primero que funcione de esa manera. Así que el directorio, cuando yo hablo de a la chilena, el directorio es uno de aquellos. Yo creo que también hay hartas cosas que el sector privado podría hacer para complementar alguna de esas actividades. Y yo creo que ahí también es una discusión permanente que yo creo que está abierta.
Ahora, los abogados de libre competencia son bien buenos para meternos miedo al momento que queremos hacer algo y a poder apoyar al regulador. Entonces, yo creo que en algún momento también vamos a tener que encontrarle el beneficio a la posibilidad de poder coordinar una respuesta a este tipo de cosas porque se necesitan en un mundo donde lo que necesita es que los datos fluyan al ritmo de lo que quiere el cliente y no al ritmo de lo que el directorio te puede dar o al antojo de los participantes del sistema. Yo creo que, a mí me pasa que está bien tenerle miedo al tema de la libre competencia entre este tipo de colaboraciones, pero yo creo que hay que asesorarse como con más fuerza, porque el que más seguro está de lo que está haciendo con un fin positivo, más seguro está que no hay riesgo a la libre competencia. O sea, en el fondo, cuando la finalidad es legítima y los medios son razonables, la libre competencia siempre te va a aplaudir y te va a poner un 7, porque lo que quiere la libre competencia es que la gente compita, y para eso tiene que poder hacer la pega bien. Entonces, bueno, el tema, yo creo que el directorio, claro, tiene el tema que dice Rodrigo, que yo estoy de acuerdo, que es como, que nervio, o sea, vamos, si es que lo hacemos aquí, esto va a ser como muy, muy importante, pero también tiene la gracia de que es realista y razonable con lo que existe, con los tiempos que se quieren lograr, y como que, bueno, al final del día va a permitir la flexibilidad suficiente como para que esto también se vaya mejorando. Yo creo que confío un poco en que los actores van a poner su grano de arena para que esto fluya, en la medida de lo posible. Sí, ya bueno. Pero ¿a qué te referías? ¿A la autoridad o privados? Ah, sí, bueno. Ya, entonces, pero en relación a la proporcionalidad, volviendo a la proporcionalidad, a mí lo que sí echo de menos es instancias que permitan jugar con la tecnología y poder intentar sacar soluciones financieras y también tecnológicas factibles sin tener que incurrir en los costos que involucran un PCBI, un PCI, un proveedor de servicio de iniciación de pago. Entonces, un sandbox creo que hubiera sido un sandbox regulado a través de la CMF o buscar una fórmula para que se pueda realizar pruebas o participar en este sistema sin necesariamente tener que cumplir en una primera etapa al menos, o un espacio para poder jugar, porque existen precisamente, a mí me da la impresión, y por lo que he estado revisando en la literatura, los primeros incentivos de los modelos de negocio no necesariamente acercarse a las personas que están no bancarizadas o que están alejadas o las que son menos sexy desde el punto de vista del apetito de riesgo. Entonces, para ese tipo de personas, creo que quienes tengan la inquietud o las ganas de poder presentar proyectos que no son necesariamente los más apetitosos, sino que son los más bien buscan incursionar en crear nuevas posibilidades, más inclusión, de un punto de vista de sustentability, por último, pero generar un espacio para que hayan productos que puedan interactuar, que puedan probar y sin tener que incurrir del día cero con los costos que involucra poder probar el sistema. Entonces, creo que el sandbox a mí me hizo falta. Entiendo que todavía no está perdida la discusión respecto al sandbox, que eventualmente todavía podría existir. Y para la proporcionalidad, creo que hizo falta un sandbox. Eso. No sé si aquí más bien la pregunta. Bueno, el rol del directorio, bueno, yo estoy de acuerdo contigo, pero también me pasa que la otra alternativa de la autoridad, de una autoridad pública, como liderando este proceso, también me tenía sus desventajas, que tiene que ver con toda la burocracia y toda la lentitud que eso implicaría. Porque lo que he escuchado en favor de eso eran preocupaciones de libre competencia, las que yo no tengo, y en favor de una instancia público-privada está esa problemática de cómo haces el engranaje para que funcione. Al final entras en el mismo problema, pero como en otro lugar. No se me ocurre cómo puede haber salido un engranaje público-privado distinto al que existe en otras partes que tiene una naturaleza totalmente distinta, salvo, bueno, el de poder ser el de Brasil, pero el Brasil también es una lógica totalmente distinta. Entonces, como que para el sistema que tenemos nosotros, como se estableció ahora acá en Chile, como que me parece que como que el sistema
es consistente. ¿A ti cómo se te ocurre ¿se te ocurre, lo has pensado así como? Había un espacio, ¿sí? De que tenga que tener, había un espacio. Ya, pero ¿nos podéis contar cuál era la fórmula? No ahora. Ah, ya. Pero es que había un espacio, había un espacio. Mm. Es que Pero con Antonio. no tenerlo y tenerlo, creo que, no sé, puede que en 2 años más, creo, de nuevo, vamos a estar en esta misma sala y vamos a estar diciendo, oye, bravo, la CMF se gana la burla, lo más innovador, el mejor directorio, ha habido por haber, el menor. Puede ser, ¿no? Ahora, también puede ser de que ese sea uno de los obstáculos para que después esta cuestión no escale. O puede que sea algo súper pequeño y después con el pasar del tiempo todos le echen la culpa que esa fue la razón por la que todo el sistema no funcionó, porque a veces uno tiene que encontrar un chivo escritorio. Sí, eso va a pasar sí o sí. Entonces digo, como ahí quizás podría haber algún espacio. Creo que vivimos en un mundo post-Transbank, ¿ya? Y todo el tema de libre competencia de Transbank está asociado toda la capacidad de coordinar algo y en cualquier momento en que uno habla de hoy una solución público-privada o de varios competidores coordinándose, es como, a mí por favor hablen con mi abogado, y los abogados dicen que no y se acabó. Y aquí yo creo que se necesita, si para ser innovadores, o sea, ser innovadores sin riesgo, yo creo que es súper sencillo y, o sea, todos somos innovadores cuando no hay nada en la mesa, pero se requiere un grado de rebeldía, yo por lo menos una opinión personal, una opinión de BCI, y lo puedo decir. pero sí había que llegar a una solución innovadora en este punto. Pero es que ahí por la vía innovadora en el sentido de que incorporar a alguna entidad pública dentro del... O delegársela 100% al directorio de los privados. Que se permita cierto grado de coordinación para que este Trust Framework funcione de manera privada, descentralizada. Yo creo que quizás era una oportunidad para cofinanciarlo, así como ahora se está cofinanciando otra iniciativa dentro del mismo sistema. Y digo, porque ese mismo cofinanciamiento no se puede haber implementado en otro lado. Pero ¿por qué o sea, nunca entendí, pero ¿por qué eso no se podría haber contribuido a través de este mismo sistema? Tú, como, no sé, ¿son sugerencias de Ander técnico o directamente que el directorio lo llevara a otra entidad? No entiendo qué es lo que se... Sí, sorry, que no sé si está online, entonces no escucharon nada de lo que dije, así que mejor porque dije una cuestión... Sí, ups, justo no estaba el micrófono. No, a lo que voy es que el Trust Framework en Inglaterra, o sea, todo lo lleva el Open Banking Limited ahora y lo tiene Radian, ¿ok? Radian es una empresa externa que se lo pagan los 6 mayores bancos en Inglaterra. 6 nomás. Y ahora hay problemas como para escalarlo al resto, están en su tema. Sí, no es sencillo esta cuestión. En Brasil es el mismo Radian el que lo está haciendo, pero en base a este órgano público-privado. Yo sé que acá la regulación, si uno va a la pata de la regulación, hay unos obstáculos y unos obstáculos políticos también que en un principio yo los entiendo. O sea, si yo estuviera en ese escritorio en la Comisión para el Mercado Financiero, probablemente también habría levantado la misma ceja. Ahora, lo que estamos conversando acá es ¿qué hacemos para que esto sea exitoso? ¿No? ¿Qué hacemos para que esto sea 100% en compliance con la Ley General de Banco y la RAM 2010 y todos sus derivados? Entonces yo creo que ahí es donde creo que quizá podría haber habido un esfuerzo superior y yo creo que todavía está abierta la puerta. Si la norma está en consulta, el directorio puede existir y también puede existir una instancia privada cofinanciada que sea un espejo de esta. Yo creo que todavía la discusión y la pelea no está perdida. Este sistema como que va a empezar a mover el carrete, digamos, y yo creo que estaba obsta que también los bancos implementen API privadas y hagan colaboraciones con FinTech y armen un mini sistema de Open Banking paralelo y lo hagan increíble y mucho mejor mientras esté otro andando. Pero esto va a generar que la bola de nieve empezó a andar. ¿Me explico? Carola, si uno ve quiénes son los que más utilizan las llamadas a las APIs en Brasil y en Inglaterra, son los mismos bancos. O sea,
Todavía no hemos visto un unicornio, ni tampoco ninguna empresa de garage está siendo un actor importante consumiendo datos del sistema y proveyendo productos en base al sistema de finanzas abiertas. Entonces, si uno ve, por ejemplo, la torta en Brasil, ¿quién es el que más el que más consume datos y por lo tanto el que más trae clientes? Fue Nubank primero. Segundo, estaba Bradesco, Banco de Brasil, y después un par de fintech más, PicPay por iniciación de pago y Santander queda al final. Itaú entre medio. Entonces digo, al final es el mismo sistema el que está haciendo uso de la finanza abierta. O sea, no hemos visto ese componente que a veces tú, Carola, siempre decís, oye, pero que haya más competencia, que llegue más la fintech, etc. Donde sí hay, eso sí, y donde sí también hay, es lo que tú dices, es en esos proyectos donde, ok, el sistema de finanzas abiertas va a ser un sistema público de datos con ciertos datos que están incorporados y que tú vas a poder acceder a través de estas APIs. Pero después de eso también hay un mundo no regulado del Open Finance. Y depende de los casos de uso. O sea, si viene una empresa grande y te pide una API para hacer conciliación y tiene un buen caso de negocio, lo vaya a hacer. Y probablemente el resto de los bancos también lo van a tratar de hacer. Y si tú no lo tienes, bueno, y hay otras fintech que lo tengan. Yo creo que ahí puede haber una sincronía o una sinergia muy interesante con la ley fintech en general, donde tú ya tengas actores que están participando de manera regulada. De hecho, muy buena idea de poner un módulo de cómo enfrentarse a la CMF. Porque muy bueno, se me olvidó decírtelo, muy bueno. Porque vas a generar un perímetro regulatorio mucho más amplio y la capacidad de hacer alianzas entre regulados es mucho más sencilla que entre no regulados y regulados. Desde la primera conversación, cuando uno le habla de políticas de riesgo y le dice, ¿qué es eso? Ya cuando los dos tenemos políticas de riesgo, la negociación es mucho más sencilla. Entonces yo creo que ahí también hay una sinergia bien importante. También yo le veo el positivo de que, bueno, antes era... Bueno, los cripto o la fintech, papito los palotes. Bueno, ahora tengo una licencia. Yo soy un PCI, permiso. O sea, yo tengo, o sea, me explico, como que ya no me vengas a decir que y van a tener que adaptarse las políticas y qué sé yo, y esto va a generar más conversión. O sea, yo creo que yo estoy contigo con el tema del directorio, pero también creo que otras soluciones tienen otros problemas. Y yo creo que quizás valía la pena probar, al menos, esta solución que era un poquito más, en principio menos problemática, y vamos viendo, tampoco me parece tan grave. Por ahora. Yo voy a tocar otro tema que es bastante trending topic, que siempre salía en las mesas y me parece importante traerlo al seminario, que es el rol del consentimiento, ¿ya? Y sobre todo cómo se enlazaba con distintas otras leyes como ley de protección de datos. ¿Ustedes creen que, o sea, primero, cómo ven a la normativa en consulta en cuanto a consentimiento, esto de diagramar consentimiento en un mundo más B2B, más B2C, y cómo se enlaza con la ley de protección de datos, y si lo ven como un mecanismo de inclusión financiera? Es decir, si ven que el público, al tener mayor información sobre cómo están siendo tratados sus datos y al tener estas herramientas como este panel de consentimiento, efectivamente se pueda lograr una de las finalidades mismas que pretende la ley, como lo es la inclusión financiera y que finalmente se apalanque en distintos servicios financieros. Bonito desafío en consentimiento, creo yo. Y en lo que acabas de decir, hay por lo menos 3 componentes. El primero, información a los clientes. Y que también lo habías tocado tú, Carola. ¿Cómo le decimos a nuestros papás en el almuerzo del domingo que existe una forma de interactuar con el sistema financiero donde uno es dueño de sus datos? Yo creo que esa es una curva de aprendizaje súper empinada, que puede pasar muy rápido, pero ahora nadie tiene ese rol en el sistema. Entonces, en Brasil, por ejemplo, corrieron unos comerciales en televisión y uno los puede ver, están en YouTube, que les explicaban cómo funcionaba el Open Finance, etcétera. Cómo uno otorgaba consentimiento, cuál era el flujo, etcétera. Eso hay que enseñarlo. O sea, las personas no nacen sabiendo esto, ni se levantan en la mañana diciendo, oye, qué buen día para dar mi consentimiento para que utilicen mi ATA transaccional. Nadie hace eso. Las personas quieren obtener productos y servicios financieros, punto. Ahora, ¿cómo se lo hacemos más fácil? A través de journeys o viajes de consentimiento que sean completos, que tengan menos fricciones. Y hay algunas cosas de la norma que me parecen buenas. Primero,
el tema del dashboard de los consentimientos. Que le digamos a las personas, mire, usted le dio su consentimiento a Pepito, Juanito y a Fulano para que tengan acceso a sus datos. Ahora, lo que hizo, y ahí hay varias personas que no están de acuerdo conmigo, pero yo creo que es bueno que sea el PSBI, o sea, el proveedor de servicios basados en información, el que recoge el consentimiento, el que lo gestione, y si es que el cliente lo quiere revocar, que lo vaya a revocar al proveedor. Yo como proveedor de información, yo solamente te informo. ¿Ok? Ahora, después hay que ver cómo funciona la adopción, porque si ustedes no tienen por qué saberlo, pero en el sitio web privado y en las apps del banco, para que el cliente llegue a esa información y la cantidad de personas que llegan efectivamente a revisar eso, también es baja. Entonces uno dice, bueno, pongámosle un dashboard al cliente. Bueno, ¿cuántos llegan ahí? Creo que es bueno lo que hicieron también, este mecanismo de, bueno, si es que el cliente no se informó de cuántos consentimientos tiene, uno tiene que empezar a mandarles correo y recordarles, oye, recuerda revisar quién está accediendo a tus datos, ¿ya? Yo creo que eso es bueno. Ahora, que eso ocurra en la realidad, no lo sé. No sé cuántos de ustedes abren los correos o cuántos de ustedes hacen lo siguiente, que le ponen seleccionar todo y le ponen marcar como leídos. ¿No es cierto? ¿Lo hacen ustedes? Sí, ¿no es cierto? Todo lo hacemos todos los días. Bueno, lo mismo va a pasar con ese correo que vamos a enviar o que vamos a tener o que los proveedores de servicios basados en información van a tener que enviar. Entonces, yo creo que acá hay un desafío. El desafío es cómo hacemos más fácil a las personas para que compartan sus datos, porque es la forma en que ejercen su derecho y su control sobre su finanza, pero también en un ambiente seguro, con información, donde yo no tenga que pasar por una ratificación enorme, un papiro de todo el tratamiento de los datos, entonces que uno puede hacer un journey con varias finalidades, entonces que exista flexibilidad. Hay algo que no me gusta en la norma y hay una palabra ahí que dice que el proveedor de servicios basado en información o el participante no podrá influir en la decisión. Y digo, bueno, si yo no puedo influir en la decisión, ¿cómo le voy a pedir el acceso a los datos? Entonces yo le voy a tener que, me voy a tener que aproximar al cliente y decirle, oye, ya que estás acá, ya que estás navegando en mi aplicación, si es que se te ocurre, pero no es que yo te esté diciendo, me das el acceso a tus datos y tu consentimiento, no, me parece raro de que uno no pueda influir. Yo entiendo cuál es la iniciativa y cuál es el objetivo de esa regla, pero en la práctica no lo veo posible. Y después con la ley de datos y todo eso también da para harto rato. Da para harto rato. Yo confío de que como está la ley y la norma ahora, yo creo que cumple con el 80% de lo que potencialmente podría llegar a salir con la ley de protección de datos. Pero vamos a vivir en un mundo súper entretenido. Yo creo que para los abogados vamos a estar, pero también descorchando champaña. Porque vamos a tener una agencia de protección de datos, vamos a tener a la CMF supervisando el sistema de finanzas abiertas, vamos a tener al CERNAC con facultades para ver temas de privacidad de datos, tenemos la agencia de ciberseguridad y después todos sus derivados. Servicio impuesto, bueno, así sigamos. Entonces, chiquillos, vamos a tener pega, pero por muchísimo tiempo más, creo yo. Bueno, sí, que alguien usa el sistema, si no. Pero lo que pasa es que yo estuve súper tranquila en relación al consentimiento porque igual confío mucho en el nivel de profundidad que le da la CMF en todo momento. Por ejemplo, uno ve cuando nos sentamos en la mesa consultiva o incluso ahora en la misma norma a consulta, viene un brief de lo que ha sido la discusión relevante en los distintos sistemas y un estudio que me gusta mucho, que es el que tiene que ver con el reality check de la privacidad y el consentimiento, que básicamente nosotros queremos saber qué tan efectivo es el consentimiento como una herramienta del control de los datos de las personas. Y lo mismo CMF lo muestra, está súper clara de que en la práctica los datos dicen que la gente no se lee la política, los términos y condiciones, decide de antes que usar la aplicación, él decidió que iba a iniciar el pago y antes de pensar en consentir nada. Y le da para adelante. Y finalmente, muchas de las razones por las cuales una persona decide usar una aplicación y apretar botones es porque confía en el rating de la aplicación o en la institución que está detrás, ¿cierto? Entonces, cuando la CMF pone palabras así que son un poco equívocas, como la que dices tú, porque igual es como extraño, ¿cómo no voy a influenciar? Si igual quiero que esta persona use esto, entonces quiero moverla que lo use porque creo que le conviene, o también cómo no puede condicionarla
a darle el consentimiento para prestar un servicio. Porque son palabras que uno dice, bueno, yo creo que aquí hay simplemente temas como de redacción. Yo creo que de lo que está detrás de la CMF, obviamente que tiene que quedar claro, pero yo tengo la impresión de que la CMF sabe que esto es el tema del consentimiento es un tema complejo y delicado, porque tenemos que tener un consentimiento libre, informado, inequívoco, hermoso, pero sabemos que en verdad como que nadie le está dando mucha bola, según la data, que la misma CMF dice, y tenemos que hacer que esto sea fácil, pero tampoco demasiado fácil como para que hagan 30.000 scams. Entonces, yo siento, si no fuera porque yo sé que la CMF sabe todo esto y está tan consciente, diría, oye, ojo, tenemos que ponernos demasiado exquisitos cómo tiene que dar el consentimiento redactado en la normativa secundaria, porque yo creo que la CMF entiende que este es un desafío y que quiere lo mismo que queremos todos, creo yo, en el sentido de que nadie se aproveche de la situación, pero tampoco queremos ir en contra de la experiencia mundial de esto en que, francamente, a nadie le importa. Este es un buen ejercicio. En Brasil hay un grupo de UX, ¿ya? Que es experiencia usuario. El consentimiento nosotros, o sea, si todos son abogados aquí probablemente la mayoría, pero uno siempre va como a la regulación del consentimiento, cuáles son sus límites, alcance, etc. Pero también está la forma en la que uno otorga el consentimiento. Y yo creo que es muy importante también los manuales de UX, de cómo se va a ver ese flujo y que, oye, cuando te dice ratifica aquí o confirma que ese esté con un botón, o sea, yo sé que para nosotros a veces como que es algo que pensamos que no es parte de la regulación, pero sí es parte de la regulación, porque el éxito de esto en Brasil, por lo menos en el lado de UX, ha sido la estandarización de estas guías. Y el ejercicio que les contaba es, hay un manual de UX en Brasil que tiene como 200 páginas, pero vean los primeros 5 páginas y se van a dar cuenta de cómo debiese ser un consentimiento, un flujo de consentimiento para que una persona realmente entienda lo que está haciendo, que realmente entienda para qué están siendo utilizados sus datos. Porque eso al final del día es lo que queremos. Queremos, ya sea que lo lea o que no lo lea, pero que si lo quiere leer, que sea claro, que sea en una letra de un tamaño acorde, que no se demore 5 minutos o una vía completa en poder leerlo, ese tipo de cosas. Yo creo que el consentimiento, si uno lo lleva solamente al alcance legal, puede ser bastante acotado o puede ser, está dentro de un límite, pero si uno lo ve y añade estos componentes de UX también, la discusión se abre mucho más. Yo creo que mientras más estandarización, yo creo que es mejor porque al final todos los flujos debiesen ser parecidos, ¿ya? No que, oye, la empresa de Cristian esté pidiendo el consentimiento de una manera, la otra fintech esté pidiéndolo de otra manera, y al final uno dice, oye, ¿para qué están utilizando mis datos? Yo creo que ahí también hay una posibilidad de informar a los clientes de la manera en que lo ven ahora, así como todos compramos y, oye, el flujo de Mercado Libre para poder comprar una cuestión a las 3 de la mañana y que te llegue el día siguiente es espectacular. Y todos sabemos lo que vamos a pagar, con qué tarjeta vamos a pagar y a qué hora nos va a llegar. Bueno, exactamente lo mismo tenemos que pedir de un flujo de consentimiento en el sistema de finanzas abiertas. O sea, que no hay que inventar la rueda, este tipo de discusiones ya están. Pero eso tiene que estar en la norma. Yo creo que es importante el trabajo de los grupos técnicos, que se lo ganó otra universidad, no esta universidad, pero ellos van a hacer el PMO no sé si no participaron, pero se lo ganó otra universidad y ellos van a llevar adelante y van a dirigir este trabajo donde vamos a conversar de este tipo de cuestiones, que al final son igual de importantes de cómo otorgamos el consentimiento. Sí, sí, por supuesto. Que ya que están hablando de cosas más tácticas, más productos, me los quiero llevar dentro de la ley de FinTech a todo lo que es iniciación de pago, ¿ya? Y sobre todo en el tema de la adopción. Hablan harto que esto es para los clientes, nosotros mismos, pero también un cliente importante son los comercios, ¿ya? Y hoy día se abre, digamos, el sistema de finanzas abiertas establece como un terreno súper favorable para pago alternativo u otro tipo de servicio de valor agregado, ¿ya?
Pero siendo súper práctico, en todo el mundo la iniciación de pago es el caso de uso y es por donde uno parte. Y hay muchas cosas del punto de vista de competencia, que a muchos, bueno, también por detrás hay harta regulación como la Cámara de Bajo Pago de Valor, que está haciendo todo esto más eficiente y mayor competencia, todo bien. El punto es que dentro de los comercios, para un segmento, hay algo, el alternativo, hablaban de Transman, pero son las marcas, ¿verdad? Y las marcas hoy día, lo quieran o no, han hecho una pega tremenda en poder conectar, estandarizar, etc. Y hay un punto súper importante que es la liability shift, es quien se lleva el riesgo, ¿ya? Empresas corporativas o comercios corporativos, retails corporativos, les da lo mismo hacer un PCI compliance o llevarse el riesgo. De hecho, lo que les interesa es pásenme la infraestructura, yo me llevo todo esto. Sin embargo, pequeñas empresas, micro, no pueden hacer esto, pero ven una oportunidad muy importante en pagos alternativos donde no estaréis teniendo una tasa tan grande como la marca, pago rápidamente en tiempo real, y uno lo que espera es que yo no me quiero llevar el riesgo de fraude o de los contracargos. Entonces al final uno pone en la lógica cuál va a ser el marco de específicamente ese gran factor que puede ser de súper fricción para que un comercio diga, me parece súper buena tu innovación PCP o el que lo haga, pero yo si me hacen un fraude no voy a responder. Cosa que hoy día es al revés con las marcas. Si me hacen un fraude y está pagando, la marca o el emisor es el que responde. Yo creo que hay un tema súper importante que no está, o sea, me imagino que lo han discutido, pero no está siendo tan explícito en la lógica de, ok, como vamos a adoptar esto en los casos de uso, ese puede ser un gran freno para un segmento que en definitiva terminamos todos utilizando en el kiosquito de la esquina o en el tema de más de inclusión. Entonces, no sé quién ha hablado de eso. Quiero saber si entendí bien la pregunta del comentario. Porque la normativa se modificó la ley de fraude y yo entiendo que quedó como bastante equilibrado en el sentido que el emisor sigue siendo el que responde a la primera. O sea, pero yo no autoricé o yo no autoricé, yo utilicé un iniciador de pago. O sea, se inició un pago con mis datos y yo no lo autoricé. Según lo que yo entiendo que quedó, es que el emisor va a tener que cumplir con lo de devolver la plata dentro de los plazos legales, pero el iniciador de pago va a tener que probar que no fue responsabilidad de él. Así entiendo yo que quedó, ¿cierto? Entonces el tema es como el iniciador de pago no se va a poder desligar 100% de que eventualmente él esté utilizando una infraestructura eficiente y que no esté ni autenticando ni haciendo nada para validar el consentimiento y autenticar al cliente. No se puede desligar 100% de eso, pero el emisor sigue siendo responsable como la primera cara responsable. Entonces, como que hasta donde yo lo veo, me parece una primera reparto de liability como razonable. No sé si eso es lo que te preocupa, que el emisor siga teniendo que estar responsable, o te preocupa que el iniciador de pago también tenga que estar siendo... Sí, por eso lo obligaron. A ver, yo igual voy a hablar de iniciación de pagos porque encuentro, o sea que internacionalmente la iniciación de pago ha sido como el buque insignia de la finanza abierta. Entonces, si Brasil ha sido exitoso, bueno, no tanto por iniciación de pagos en finanzas abiertas, sino por el modelo PIX. Pero en el resto siempre hemos estado escuchando iniciación de pago, iniciación de pago. Y uno dice, bueno, ¿por qué no adelantamos la iniciación de pago en el roadmap que presentó la CMF? Yo creo que para allá va también un poco tu pregunta. Decir, oye, ¿por qué no partamos por iniciación de pagos? En todos lados ha sido un hit, o entre comillas un hit. Y dice, bueno, hay algunas cosas que son propias del sistema de pagos chileno que es distinto en otras partes del mundo. En Chile desde el año 2007 que las transferencias electrónicas de fondos son en tiempo real y gratuitas para el cliente.
En Brasil, eso recién se hizo realidad con Pix hace un par de 3, 4 años atrás. Todavía tenemos sistemas de pagos en la región que tienen pagos T+3, T+4. O sea que el comercio recibe ya no al día siguiente la compra con tarjeta, sino que lo recibe 2, 3 días después, 4 días después. Problemas de cuadratura, etc. Entonces digo, hay muchísimo espacio para mejorar el sistema de pagos chileno, pero el sistema de pagos chileno creo que todavía ha ido más avanzado que otras partes del mundo, incluso Estados Unidos, Canadá, etc. Entonces yo creo que iniciación de pagos es una solución a una enfermedad que acá quizás todavía no es tan grave o que no tenemos tal necesidad. Ahora, en términos de competencia, lógicamente añade competencia. Lógicamente complementa el avance del modelo de 4 partes, que hasta ahora ha generado más interoperabilidad, permite que, no sé si se han dado cuenta, pero ahora uno puede pagar con tarjetas casi en todas partes. Eso hace 4 años atrás no era así, todavía quedaba parte de pequeños comercios que todavía no tenían acceso a una maquinita, el acceso al e-commerce. Ahora uno hace una tiendita en Shopify y se conecta con una pasarela de pago y está recibiendo pagos con tarjeta en 2 segundos. Entonces yo creo que todavía iniciación de pagos acá puede, y esto es una opinión personal, pero puede que no sea algo que necesitemos ahora. Y al revés, lo que tenemos que hacer para implementar la iniciación de pagos. Una forma de implementar iniciación de pago es decir, bueno, esto montémoslo arriba de las TEF, ¿ya? Y montarlo arriba de las TEF es hacer la cámara de compensación o tener las cámaras de compensación actuales. Como bien tú dices, hay una mejora en las cámaras de compensación actualmente, ya hay una registrada, ya se registró Shinkansen, ¿no es cierto? Ya tiene autorización. Pues las cámaras de compensación debiesen haber más, que te reduzcan el precio y que te mejoren el flujo y que te compensen más rápido, que la cuadratura sea mejor. Yo creo que todavía nos falta un poquitito en avanzar en pagos para que iniciación de pagos sea algo killer, que al final es, oye, yo puedo iniciar un pago donde yo sea. Entonces, si yo quiero comprar acciones en la red Envial y no hay cuenta ahí y quiero traerme la plata desde mi cuenta en el BCI, yo aprieto 3 veces la pantalla del celular y tengo los fondos ahí para comprar acciones. Ese tipo de cosas, yo por lo menos lo veo que quizás en 18 meses más puede que cambie el sistema y que también los desarrollos que actualmente se están realizando permitan que la iniciación de pago sea mejor. Es una opinión, ¿ya? Aquí no tengo la bolita de cristal, pero creo que puede venir alguien y decir, no, en verdad hay que hacer, probablemente si estuviera un amigo nuestro de FinTech Chile acá, estaría diciendo otra cosa, ya estaría diciendo que iniciación de pago es lo mejor del mundo, pero bueno, no está acá. Sí, porque él tiene la bolita. Allá atrás, creo que... Yo tuve 16 años en una marca de tarjeta, después renuncié para irme a una fintech como CEO. En el mundo fintech es bien duro y ahora estoy como consultor de medio de pago. Solo les puedo imaginar qué pasó en la fintech. Y me toca también asesorar a una compañía europea, que fue la primera que creó la empresa, una empresa de Open Banking en Europa y que estaba prospectando Chile. Entonces, dicho eso, la pregunta, voy a dar un poco de contexto. Yo creo que el tema de Open Banking en Chile como que ya partió. Tempo, en el fondo, armó una base de datos de clientes de prepago y luego las personas con el consentimiento fueron a consultar a 2 entidades públicas y le entregaron una tarjeta de crédito. Rodrigo mencionaba a Nubank. Nubank anunció que llegó a 100 millones de clientes y en Brasil son las tasas de interés más altas y le pagan T más 27 en tarjeta de crédito. Y eso fue bajando un poco con Nubank. Entonces, creo que el mundo fintech, y haciendo una conexión de esto, uno de los drivers de éxito es que se habiliten casos de uso y que se pueda compartir data. Pero la data de calidad está con las instituciones públicas, pero con las instituciones financieras. Me tocó estar hace 6 meses con un alto ejecutivo del mundo financiero y decía, mira, esto va a demorar 5 años. ¿Ya? En Europa, esta empresa, en España, dice, mira, para que esto funcione bien, tienen que haber APIs de calidad. Y por aquí vienen las preguntas. Pero ¿cuál es la motivación para la institución financiera que captó al cliente, hizo que depositara su sueldo y venga una fintech, tome la data, genere casos de uso y lo monetice? Si acá la ley dice que la institución financiera la tiene que compartir, pero puede cobrar a costos marginales, ¿ya? Y si está partiendo un emisor más pequeño, emisor de prepago, el costo marginal va a ser 100, 110% y lo va a poder recuperar. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes
desde el punto de vista de que se generen APIs de calidad, sabiendo que está el tema de los costos marginales, y para que se creen casos de uso y podamos tener un segundo Nubank, ojalá en Chile, probablemente la escala no da, tiene que haber ofertas capitalizadas que puedan generar tasas de interés dependiendo del riesgo de las personas. ¿Cómo ven que se va a compartir esa data? Que no sea letra muerta. En Europa están yendo al PSD3, porque el PSD2 no alcanzó. Entonces, mi gran preocupación es cómo va a ser la adopción del mundo financiero, sabiendo que van a haber otros que van a monetizar esa data. Oye, Gerardo, sí, o sea, yo no tengo la bolita de cristal, ¿ya? Pero yo creo que tu pregunta responde muchísimo a este relato de las fintech contra los bancos. Que existe, yo creo que lo hemos visto cartas en el Mercurio donde dicen, oye, que los bancos son lo peor y los bancos trancan la rueda de la bicicleta, etc. Yo creo que, o sea, es parte de esta dinámica y uno dice, oye, yo, al escuchar a ese mismo alto ejecutivo, creo que sé de dónde es y sé de qué banco es. Digo que tiene su casa matriz en el centro y no en este lado. ¿O no? No lo voy ya, pero ahí te digo. Y nos van a quitar los clientes. Nos vienen a quitar los clientes. Yo digo, mira, si es que si tú eres uno de los bancos que lleva más años en el mercado, que tiene mayor participación de mercado, que tiene un stack de ingenieros trabajando en hacer APIs y hacer casos de uso, tienes el mejor talento de Chile. O sea, los TI de los bancos se los lleva a Amazon, viene una vez a Amazon 2 veces al año, viene a un hotel aquí en Isidora Goyenechea, entrevista y se lo lleva todo. Entonces digo, si no eres capaz de pelear con una propuesta de valor, con una fintech, yo creo que cerremos la puerta y nos vamos todos para la casa. Entonces, habiendo dicho eso, creo que también existen algunos problemas. Existen algunos problemas en el sentido de que hay que tener una buena API. Bueno, las APIs no crecen no crecen en los árboles. O sea, esto que la información fluya de manera correcta, tú bien lo sabes, requiere tiempo. Yo creo que en la norma ahí, yo sé que Víctor tiene que estar arrepentido de haber venido porque lo estoy sacando en todo. Discúlpame, Víctor, pero tener un uptime del 99% o 99,9, 99,7, 99,5 división. Está difícil, está desafiante. En general, el proceso de crear este sistema va a ser un proceso de mucha prueba y error, donde a veces cuando aprietas el teclado te llega otra información, o la información que te llega en un formato que tú no puedes computar. Entonces, si es que yo te mando mi root con punto y con guión, es distinto que yo te lo mande sin punto y sin guión. Entonces, vamos a vivir en un mundo donde eso tiene que homologarse en todo el sistema. Yo creo que eso lo hace desafiante y lo hace difícil. Pero yo le respondería a tu amigo alto ejecutivo de que si es que no somos capaces de competir en este mundo en el que nos hemos estado preparando durante muchísimo tiempo, o sea, yo creo que es difícil justificarlo. Yo creo que al que hay que justificarle esa pérdida de clientes es a los accionistas, no es al público, es a los accionistas. Y lo más probable, si uno lo ve en Brasil, oye, Banco de Brasil, una institución pública, lo ha hecho súper bien. O sea, ha generado más consentimiento. Y uno ve que el resto de los bancos también se ponen, y hay bancos ganadores y bancos perdedores, así como libre competencia. Volvemos a lo mismo. O sea, yo creo que la persona que te habló contigo tiene un foco un poco torcido, porque, como bien dijiste tú, los que más hacen llamadas a las API son los bancos. O sea, primero que nada, existen países donde no hubo necesidad de regular porque los bancos empezaron a hacer iniciativas de open banking por ellos mismos. Eso no pasó acá, ¿cierto? Ni siquiera un poco. Entonces, se tuvo que obligar, ¿ya? Entonces, la primera reacción de quien te obligan a algo es decir, bueno, esto no me conviene. Pero si le dan una segunda vuelta, se dan cuenta de como lo dice Rodrigo, esto en principio incluso da más oportunidades a los incumbentes que van a poder
revisar la información de sus competidores y van a poder sacar mejores productos. Y al final del día, con Eduardo, que es un experto en temas de tecnología y finanzas, el tema de hacer una API buena tampoco es como rocket science. Acá no estamos hablando ni siquiera de sistemas centralizados, de blockchain, estamos hablando de generar una API bajo estándares que son bastante estándares. No es nada muy... Y me parece bueno también la exigencia del que se impuso, que es un estándar bastante alto también, pero se lo estamos pidiendo a los bancos, no se lo estamos pidiendo a instituciones que no tengan los recursos ni las capacidades para hacerlo. Víctor quería hacer un comentario hace rato, yo estoy muy interesada en escucharlo. No, creo que se escucha, ¿no? Soy súper malo en... ahora tengo que ver. Es parte de lo que quiero. Sí, está ahí Bernardita escuchando. Voy a repetir entonces el disclaimer que a título personal, ahora con micrófono. Bueno, hay varias cosas interesantes que se tocaron y obviamente quería partir con el comentario al final de la iniciación de pagos. Puede ser que es bien interesante que se toque porque hay quizá una impresión de que se está regulando toda la iniciación de pagos con ocasión al sistema de finanzas abierta y falta mucho. Es solo una parte. Esto es solo la posibilidad de poner una orden de pago. Lo único que al final del día el sistema de finanzas abierta regula con ocasión de la iniciación de pagos es la posibilidad de que un ordenante, en este caso un pagador, pueda a través de una institución decir quiero precursar este pago. Pero hay muchas otras cosas más que tienen que pasar. Hay otras cosas que ya están montadas en un sistema. No tiene por qué el movimiento electrónico de dinero ser necesariamente TEF, pero es lo más interoperable que tenemos a la fecha para determinados movimientos. La iniciación de pagos probablemente parte del inicio de ella se va a descansar sobre eso, pero no tiene por qué ser necesariamente así. Ahora, es bien interesante el tema porque junto con esta norma viene otra después y que viene, nosotros no esperamos que llegara tan próximo, pero con la nueva ley de fraude hay que regular la autenticación reforzada de cliente en todos los medios de pago, incluyendo las transferencias electrónicas de fondos. Y ahí nuevamente está el tema sobre no directamente la adjudicación de responsabilidad, pero sí el rol que se ejecuta para una institución en lo que es una operación autorizada o no autorizada. Entonces, ese es otro complemento más. Tienes el tema de las cámaras de pago de bajo valor, pero también esa es una parte de una respuesta de otra cosa más. Los mecanismos de compensación con las cuentas de alto valor, porque actualmente los que pueden acceder a esa infraestructura cobran un spread asociado a eso, porque resulta que si alguien quiere y no está dentro de los que pueden acceder, obviamente tiene que usar su infraestructura. Entonces, todos esos elementos en el fondo se juntan, y es bien interesante el tema del liability shift, porque incluso en las marcas, cuando ocurrió el gran cambio del 2015, de todos los que solo tenían swipe, que solo era deslizarla, y efectivamente tú te pasabas a modelos como 3D Secure 2.0 en adelante. Bueno, también habían distintos intereses. En este país, la mayoría de la dispersión de medio de pago es por comodato al principio. Ahora se están comprando los POS. Pero en Estados Unidos todos eran dueños de sus POS, todos los comercios eran dueños. Entonces, que me cambiaran las reglas del liability shift no era menor. Y en algunos casos, indistintamente el tamaño, a una aerolínea le interesaba tener el estándar más bajo, porque le interesaba la menor fricción al momento de cotizar pasajes, porque los pasajes se venden de distintas formas y además tienen precios paramétricos que no puedo rescatar de un lugar en otro. Entonces necesito que en ese momento, en esa instancia, esa transacción trate de pasar y después veré qué pasa si alguien me reputa como no presenta. Entonces es interesante el tema de iniciación de pago, pero es uno solo de los componentes. Aquí se van a abrir, yo creo que una discusión bien interesante sobre que al final del día, mecanismo de movimiento interfinanciero, que era la TEF cuando se generó instantánea el 2007-2008, ¿no? Son soporte a un medio de pago que efectivamente en Estados Unidos hacer un ACH es T+2, el FedWire es un sistema lentísimo para hacerlo, en otros países, claro, si uno ve con Brasil, siempre es complicado cuando uno no hace diferencia entre lo que es el SFA propiamente tal y lo que son las carreteras o los rieles de pago, las revoluciones que están ahí. Por ejemplo, PIX es una revolución desde el punto de vista de movimiento de dinero a dinero, pero por ejemplo el PIX parcelado prácticamente puede matar a las tarjetas de crédito en Brasil en lo que nosotros conocemos en Chile como cuotas comercio, porque te va a permitir parametrizar la caída de la cuota mes a mes sin necesidad de tener una línea de crédito. Entonces también son experiencias que uno dice, estamos moviéndonos en una parte muy, muy, muy dinámica.
eso con respecto, probablemente parte de tu pregunta también va a tener una respuesta o un insight de cómo se va a desenvolver justamente con las normas de autenticación reforzada de cliente, que de acuerdo, si la ley sale del Tribunal Constitucional como fue entregada al Congreso, la CMF también tendría que regular esa parte. Y respecto, me quedo dando vuelta, porque efectivamente el directorio, hemos recibido una cantidad de tomates por el directorio, pero impresionante. Y ahora hemos tratado de hacer la pega de hacer el unbundling de qué es un Trust Framework, porque tener un Trust Framework no implica necesariamente tener un sandbox, es un servicio agregado, tener un servicio de certificación de API, son distintas cosas que aquí es lo que uno puede hacer la intervención regulatoria, y por cierto en los 90 esto hubiese sido una saga. Y si uno ve otras infraestructuras de redes, también hay una solución que legalmente también es un poco más amigable. La portabilidad numérica se licita el operador de portabilidad numérica. En el sistema eléctrico se licita la posición de los SEDEC anteriores y ahora del Coordinador Eléctrico Nacional. En el fondo se designan, en el fondo, esta infraestructura. Entonces, uno esperaría que esto es una normativa que pide mucho de una lógica de regulación de redes de infraestructura, pero que no entrega los dispositivos y los instrumentos regulatorios propios de esa lógica regulatoria. Entonces, ahí es como un desafío, pero me llama mucho la atención lo que tú decías de portabilidad financiera, porque bueno, en ese tiempo yo no estaba en la CMF, pero teníamos que hacer la plataforma interoperable de los bancos asociado a eso en el lugar donde estaba. Y claro, era un caso, hay distintas cosas de por qué no funcionó la portabilidad financiera, y una es del spread, que no había tasa para ir cambiándose y cotizar crédito hipotecario, que es exógena a la portabilidad financiera, pero hay otras que son propias de partida. No tenía gobernanza, tenía el regulador de consumo tratando de ver problemas de proveedores financieros, que no tiene una lógica de ver el proveedor A con el B, sino el proveedor con el consumidor. Entonces, ya generaba inconvenientes, pero algo que llamaba la atención de, ojalá hubiésemos tenido una noción, aunque sea muy en pañales, de Open Data en esa época. Porque la portabilidad financiera era, por ejemplo, yo en teoría iba a tener información de los registros de prenda y hipoteca estandarizada. Iba a tener información sobre las tasaciones estandarizada. O sea, si uno lo junta con el problema es que definió ex ante con un caso de uso, porque en el fondo nunca fue una portabilidad, es un refinanciamiento asistido, eso es la ley de portabilidad financiera, pero definió ex ante qué es lo que supuestamente debiese interesarle a la otra institución para traerlo como cliente. Y ese fue un gran error, porque pensó y reemplazó a la institución financiera. Yo creo que le interesa saber la carga anual equivalente del primer proveedor. No le interesa en absoluto. Definió ex ante, en el fondo, el caso de uso con lujo de detalle. Y es una enseñanza que uno tiene ahora en el sistema de finanzas abiertas bien presente, que probablemente uno dimensiona casos de uso o verticales de competencia que probablemente en 2 o 3 años más pueden ser distintos. Puede ser que, por ejemplo, en los países nórdicos, el mayor uso de esto es sencillamente acreditar verificación de identidad por el hecho de tener titular una cuenta, no necesariamente un servicio financiero propiamente tal. Entonces, hay harto que aprender. Siempre me gusta cuando sacan portabilidad, porque como fue traumático, además que fue una ley que dio 6 meses con un reglamento que todavía no se dictaba mientras estaba el plazo computando, y que después cambió todos los parámetros, y que incluso hubo que decir, bueno, ¿cuántos decimales? ¿Son 4 o 3? ¿Decimos CLP o decimos peso? Todas esas cosas creo que efectivamente dan ahí un... Qué bueno que fuese nuestro experimento de Open Finance. Entonces, tuvimos algo de partida, pero efectivamente ahí el desafío es grande. Y solo para cerrar, obviamente han llegado ya comentarios muy interesantes, y la idea es que sigan llegando, porque es una norma que trata de ponerse en nuestra posición de financiero, pero también de lógica de infraestructura de redes, en que en el fondo al final del día trata de ser muy bueno. Eso. Súper, muchas gracias. Y va quedando un poquito ya. La Domi quiero comentario. Una consulta más y con eso cerramos. Vamos a quedar aquí. Ya, la Domi también. Ya, yo creo que efectivamente uno de los mayores desafíos de la implementación del sistema de finanzas abiertas es la industria en la cual se desarrolla. De verdad, no hay que perder de vista que esta es la industria financiera, sobre todo teniendo en consideración al cliente retail. Nosotros como industria, desde un punto de vista regulatorio y desde industria, le estamos pidiendo un nivel de comodidad al usuario que normalmente no tiene al enfrentarse a la industria financiera. Normalmente a la gente no le gusta meterse en su página del banco. Normalmente está asociado a incrementos de estrés y de angustia, salvo cuando te depositan el sueldo. Es el único momento en que la gente es
feliz mirando la página del banco. Normalmente solicitar créditos de consumo son situaciones estresantes. Ver los cupos de tu tarjeta de crédito, de cómo está el pago mínimo, de cómo está el monto facturado, son situaciones de estrés. Entonces, efectivamente, la implementación de la ley FinTech y del sistema de finanzas abiertas ha derivado, como la data lo demuestra, en que la gente no lo usa. Yo creo que se debe mucho como al tema de la usabilidad del sistema. Yo creo que las instituciones participantes pueden hacer un esfuerzo a nivel de UX de cómo el consumidor se enfrenta a este tipo de herramientas para que efectivamente las ocupen. Porque no es solo decirle que hay una herramienta, hay que convencerlos de que esa herramienta más encima es positiva para ellos y más encima no se puede influir. Entonces ya es un ambiente en general hostil. Y yo creo que teniendo un poco más de vista en eso y bajando más como uno usuario, cómo se enfrenta al sistema financiero, yo creo que puede mejorar un poco ahí cómo las distintas instituciones tratan de implementar esto, porque efectivamente todo esto se ve bellísimo en el papel, pero si aplicamos un poco de behavioral economics, esto se nos va a volar en hielo. Pero es algo que hacemos todos los días, o sea, Sí. digo, la aplicación del BCI, y varios que pueden decir eso. Sorry, yo sé que nos tenemos que ir, pero o sea, queremos que no sea estresante. Y el nivel que tiene la aplicación del BCI, digo, ahí está de una manera en que las personas puedan interactuar con ellos. Hay otros que están haciendo super apps, ¿ya? Y que incluyen como en la parte financiera en otras cosas. Ojalá que sea imperativo para los que participen. Y conviven. Entonces, No solamente por una institución de ustedes, sino que sea no, obligatorio. pero la institución, aquí hay pago, hay engagement, hay No, pero de CPA, que sabe. hay una serie de métricas que muestran de que la gente usa la aplicación y se siente cómoda mucho más de lo que uno piensa, ¿ya? O sea, no creamos de que todos los clientes son de la misma, todas las personas tienen la misma relación que con el sistema financiero, con su banco, que nosotros creemos que tenemos. Hay personas que sí, que utilizan las aplicaciones y el sistema financiero de una manera que no es interesante, que lo entienden, etc. Yo creo que ahí es donde está el desafío también, de hacer este sistema para todas las personas, en un mundo digital, no en un mundo físico y oral, como dice ahí en la normal consulta, que no sé dónde lo sacaron, pero en un mundo digital, y que las personas entiendan eso. Yo creo que lo único que digo es que hay harto que se ha estado haciendo. Y las aplicaciones en Chile las aplicaciones financieras creo que son mucho mejores que en otras partes del mundo porque generan esta usabilidad. Yo creo que en usabilidad una búsqueda otra. Déjame ver mi banco, porque sí que más cae, pero no. Pero cambia. Portabilidad financiera, María. Ahora muchas gracias por venir, estamos pidiendo. Ustedes nos van a la salida, caballero. Muchas gracias por venir. Estar acá y verlos tan motivados con estos temas, ya sobre más seminarios. Y bueno, todo el contenido en profundidad lo vamos a pasar en el diplomado. Ahí estamos generando toda esta sinergia asociada con este macro evento que vamos a empezar con clases en septiembre. Así que nuevamente gracias y nos estamos viendo.